12:12 del mediodía, estás en Ya Fue Claro en Cítrica Radio y te comunicas al 155-665-5627, 155-665-5627, ese es nuestro WhatsApp. Todavía no nos llegó el audio de Carlitos, estamos claramente en el umbral de la maldición que ocurre en este programa cuando no llegan los audios de Carlitos de Kibus. Sí, ya le mandé un mensaje diciendo que lo extraño. Muy bien. Ah, le mandaste, me encantó. Sí, me gusta la presión que ejercemos con les oyentes. Sí, total. O sea, a nivel total. les exigimos que nos manden audios. Todos los días nos escribe gente nueva, pero nosotros queremos a los tradicionales ahí, no queremos que se vayan. Está bien que contamos secretos horribles nuestros, pero tampoco es para que nos dejen escuchar. Huyan. Tampoco para que huyan despavoridamente. Sí. Equibus en sí está medio desaparecido, ¿no? ¿Qué onda con los metalúrgicos? ¿Qué habrá pasado con los metalúrgicos? Les extrañamos. Les extrañamos, chiquen. Comuníquense al 155-665-5627 y cuéntenos sus secretos. Hoy es día de secretos en Ya Fue. Y hoy es un día particular también, ¿eh? Hoy es un día muy particular. Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y en el Caribe. Ayer tuvimos un texto publicado en el diario Tiempo Argentino, en el diario Perfil, donde más de 500 personas de diferentes ámbitos, del ámbito académico, del espectáculo, del deporte, de la cultura, periodismo, militantes feministas, etcétera, le pedían al gobierno una urgente aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y para hablar de este tema, nada más y nada menos, estamos en comunicación con una militante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que integra además también la Comisión Nacional de Prensa y Comunicación. Ella es Agostina Felice y la saludamos. Hola, ¿qué tal, Agostina? ¿Cómo estás? Bienvenida a Ya Fue, bienvenida a Cítrica Radio. Ay, está muteada. ¿Estarás muteada vos, Agostina, o es culpa nuestra? Por haber pateado mal, dirían los cebollitas. Es nuestra culpa. Es culpa nuestra. Bueno, ahí la están acomodando a Agostina. Importante decir que también este pedido y esta exigencia, ¿no?, hacia los legisladores y legisladoras, y también, bueno, obviamente al gobierno nacional, se replicó hoy, por suerte, en casi todos los medios todos los diarios y los medios del país. Me parece que es importante. Hemos estado hablando a lo largo de los programas un poco sobre este tema. Hablamos un poco con Cele Fierro. Antonio Ricovene también nos contó un poco que hizo la tarea y que estuvo averiguando ahí dentro del recinto cuáles eran las intenciones en relación a que salga esta ley. Y no parece tan prometedor, aunque todos entendemos, o todas las personas que estamos a favor de esta lucha, entendemos que es prioritario. Totalmente. Que no puede seguir esperando. Además, se había prometido tratar a lo largo de este año. Finalmente no estaba sucediendo. Y nada, lo prometido es deuda, se dice. Y cuando se presentan otros congresos, que la verdad nada que ver también en el congreso, ¿no? Es que... Y cuando no es una problemática que quede relegada en función a la pandemia, no es que es un tema que ahora no es tan importante porque hay una pandemia, claro. Sigue sucediendo lo mismo. No cambió nada la pandemia en relación a esta problemática. Totalmente, amiga, totalmente. Así que nada. Es más, hasta se ha agravado un montón en muchísimos casos. Entonces es muy importante que esto se cumpla, que se presente este proyecto de ley. En verdad, no sé si es que se presente el proyecto de ley, ya se lo estaremos preguntando a Agostina Felice ahora. Exacto. Porque Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica del Gobierno Nacional, amiga de Alberto Fernández de hace muchísimos años, dice que el gobierno ha desarrollado un nuevo proyecto, Tuta. Sí. A pesar de que ya habían otros proyectos. Es más, recordemos, ¿no? Un 28 de septiembre teníamos esta imagen impactante e histórica de toda la pibada en la calle, en la plaza de Congreso y en distintos puntos del país. Sí, pidiendo... Con la cantidad de horas que ha durado esa sesión, donde se trató una ley importante, donde no... De vuelta, no era perfecta, pero las partes estaban bastante de acuerdo. Vamos a preguntarle, igual, capaz Agostina sabe cuál es la nueva ley, le parece que tiene mejorías o no. Vamos como a entender todo ese universo. Y de vuelta, no deja de ser una realidad que hay un montón de espacios políticos y organizaciones que vienen trabajando esta temática y marcando la importancia hace muchísimos años. De hecho, la campaña ya ha cumplido 15 años. Totalmente. Bueno, para hablar de esto estamos con Agostina Felice. Ahora sí, Agostina, te podemos escuchar.
Sí, ¿cómo están? Ahora sí, parece que sí. Parece que sí. Agustina, hablábamos un poquitito, estábamos haciendo el repaso, mientras esperábamos poder conversar con vos sobre, bueno, toda esta lucha, ¿no? Hay organizaciones que vienen peleando por esto hace 15 años. Tuvimos un proyecto presentado en el Congreso y ahora desde el Gobierno Nacional dicen que Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, tendría un nuevo proyecto para presentar a ustedes, Agustina, o a vos. ¿Les llegó información sobre este nuevo proyecto? Claro, nosotras hace no mucho, ahora menos de un mes, si no digo mal, nos reunimos justamente con Vilma Ibarra, con Bisotti, del Ministerio de Salud. Bueno, ya la conocemos mucho porque la vemos mucho en la tele por el COVID-19 y también con la ministra de Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y ellas obviamente lo que hicieron fue, en ese encuentro que tuvimos, reforzar el apoyo político y la decisión política de que el aborto sea legal en la Argentina y de presentar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, como bien vos decías, no sé si eso se llegó a decir, pero en esa entrevista que dio hará menos de una semana confirma que el proyecto ya está listo. Sí. Nosotras desde la campaña no conocemos el texto de ese proyecto, sí entendemos que por lo que nos ha llegado que no tendría grandes diferencias con el nuestro, pero bueno, obviamente que en tanto no lo veamos no podemos estar seguras de que esto efectivamente sea así, y cuando hablamos de diferencias o no con nuestro proyecto, obviamente a lo que nos referimos es a que garantice derechos de la misma manera que lo hace el nuestro, ¿no? Claro. Que no haya una reducción en la cantidad de semanas, porque sabemos que eso sigue dejando afuera del sistema de salud a muchas mujeres, ni que hablar a las niñas en situación de abuso interfamiliar, que bueno, obviamente si de niñas se trata, en lo que prevé nuestro proyecto siempre encuadraría en lo que hoy es la interrupción legal del embarazo, porque quizás para ser más clara, nuestro proyecto prevé hasta las 14 semanas el aborto voluntario y después de las 14 semanas continúan sin límite de tiempo las causales, y las causales son cuando está en riesgo la salud o la vida, y obviamente también en caso de violación. Entonces, bueno, obviamente que tratándose de una niña el plazo no correría, pero bueno, esa salvedad quizás. Claro. Y Agostina, en términos de tiempos, si se quiere, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia el año pasado de esa larga discusión en el recinto para que diputados finalmente aprobara, para que la ley obtenga la media sanción, todo lo que fue la discusión en términos sociales de esta ley. ¿Vos sentís o creés que quizás la presentación de una nueva ley pueda en algún punto retrasar un poco o atrasar un poco todo lo que fue esta discusión previa, que fue bastante difícil también en algún punto, ¿no? No, retrasar la verdad que para nada, al contrario, sería interesante que el Ejecutivo finalmente haga esa presentación. Bien. Porque cuando se trata de una temática, la que fuere, en este caso derecho al aborto voluntario, se tratan todos los proyectos que estén presentados. Entonces una presentación del Ejecutivo, por el peso político que tiene, que el presidente de la Nación instale un tema en la agenda política y con la presentación de un proyecto, eso genera un impacto desde las instituciones muy significativo. Entonces eso obviamente ayudaría a que se concrete el tratamiento, porque como bien ustedes decían, nuestro proyecto lo presentamos por 8ª vez consecutiva, un proyecto que justamente recoge todo ese debate del 2018, lo trabajó una comisión redactora, ese proyecto circuló todas las regionales del país, que nos dimos jornadas enteras de discusión, luego nos encontramos en una plenaria, lo discutimos, y toda esa construcción con las 700 organizaciones que integran la campaña a nivel federal, nacional, tiene una potencia que además recoge la calle, ¿no? Esas 2 millones de personas que estuvieron el 8 de agosto del 2018 en la calle exigiendo este derecho. Entonces, realmente sabemos que el nuestro es el proyecto del consenso. Pero bueno, esa forma de hacer política, esa forma distinta de hacer política que en 2018, se vio con tanta claridad, no es la que prima en las instituciones del Estado. Entonces, realmente que el Ejecutivo presente genera un impacto a nivel de su partido, de su alianza de gobierno, porque nosotros lo que necesitamos para que un proyecto de ley se apruebe son los votos también. Entonces, obviamente que sumaría, y también en este otro sentido de que nuestro proyecto no es que queda descartado ante una presentación del Ejecutivo, sino que se discutirían todos los que traten esta temática. Bien. Pero a su... Sí. No, que eso es re importante, que se sepa que no es que se descarta el proyecto que venimos. No, que se viene igual en relación a la pregunta, sí decir obviamente que
nosotras consideramos que la despenalización y legalización social ya se dio, y que horas y horas y ese centenar de expositores que pudimos ver en el 2018, que está subido a YouTube, al YouTube tanto de la campaña como incluso de la Cámara de Diputados y de Senadores, digo, quienes tengan dudas vayan a YouTube, porque ahí está toda la información y ahí está también los antiderechos, la senadora antiderechos diciendo no leí el proyecto, comparándonos con perros, marsupiales, entonces todo eso también está en internet. Y realmente el debate ya lo vimos en 2018, lo que necesitamos es un tratamiento rápido que garantice este derecho de la democracia y que hoy sigue siendo urgente porque ante un recrudecimiento de las violencias de género en general, esta también se ve recrudecida, digamos. Pensemos que por año, y esto la carta pública que sacamos por la campaña lo plantea, entre otras cosas, tenemos 49.000 internaciones, el Estado, mejor dicho, de complicaciones por aborto inseguro. Entonces, esas mujeres que llegan en una situación de salud complicadísima, no sucedería si hubiera aborto legal, seguro y gratuito. Porque además, digo, para seguir desarmándonos los mitos que muchas veces circulan, cuando hay aborto legal en un país, y así lo muestran los países en los que es legal el aborto, disminuye la cantidad de abortos, además de reducirse a cero la muerte por esta causa. Entonces, solamente es cuestión de acercar el sistema de salud a las mujeres que lo vienen exigiendo. ¿Cuál es el derecho penal no ha convencido de que no aborten, digamos? Aunque el derecho penal diga que en determinados casos esto sigue siendo un delito, tomando esta decisión, porque lo hacemos a conciencia, porque no son decisiones responsables, sino al contrario, es decidir en relación a nuestra libertad y nuestra autonomía y a los planes de vida de nuestras propias familias. Digo, sabemos perfectamente que en las clases populares las de hogares son las que llevan adelante esas familias y las que hoy en día también centrales en la lucha y en la crisis de la pandemia, ¿no? Son las que están poniendo el pecho a toda esta situación más que nadie. Entonces es hora de darles una respuesta adecuada en este tema y bueno, resolver muchas veces atraviesan cuando se enfrentan no al aborto, sino a la inseguridad y a la clandestinidad que nos propone todavía el Estado. Totalmente. Agos, vos recién contabas un poco estos espacios y estas posibilidades que han tenido de estar cerca justamente del Ejecutivo, de tener reuniones con algunos espacios muy importantes en términos nacionales, y también nosotros acá desde el programa hemos estado intentando como averiguar qué posibilidades había de que esta ley se trate este año, entendiendo cuál era la prioridad del Ejecutivo en función a esto, desde lo que desde la campaña pueden recolectar y también un poco en función de esta, digamos, de esta visibilidad que se generó en el día de lucha de hoy, de los medios masivos y este reclamo hacia legisladoras y legisladores. ¿La ves viable que se trate este año o ya crees que no es posible? ¿Qué saben también? ¿Tienen información respecto a esta intención o no? Nosotras creemos que sí, no podemos ni siquiera pensar en la posibilidad de que esto pase para el año que viene. Bien, claro. Y también está muy buena tu pregunta en la clave de no sigamos especulando, o sea, ni nombremos que esto puede llegar a pasar el año que viene. Esto realmente tiene que ser este año, porque es urgente, porque es una prioridad, porque es esencial. Siempre nos dijeron que había que esperar y esa espera se sigue cobrando la vida de las compañeras, de las mujeres. Digo, de Liliana en Santiago del Estero, de Ivana en Formosa, de Ben La Matanza, de tantas otras que ni siquiera conocemos sus nombres porque no hay un registro fiel de este. Entonces, verdaderamente no espera. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y ese estrés del sistema de salud también repercute en una mayor complicación para el acceso a la ILE, al aborto que hoy es legal y bueno, hace ya 100 años, ¿no? Entonces, no, sin dudas esto es urgente porque es un derecho humano básico, porque es una cuestión de salud pública. Entonces, en un año en el que estamos hablando tanto de salud, este es un tema central. Total. Y realmente seguir esperando que sigan muriendo las mujeres. Claro. Que obviamente la promesa, no dejar de destacar que es el primer presidente en la historia de nuestra democracia que ha puesto
que ha hablado de esto en campaña, que habló esto después de las PASO, digo, porque ahí fue cuando de repente me acuerdo a Macri que entre la definitiva y las PASO sale con el pañuelo celeste. Bueno, Alberto Fernández siguió sosteniendo su posición, aclaró que no era solo despenalización, sino legalización, y después de la apertura de sesiones, ¿no? Que en términos institucionales es una instancia fundamental porque el presidente le habla a la Cámara de Diputados y de Senadores y les plantea una agenda de trabajo y de propuestas políticas. Y cuando habla de este tema, todo el recinto se para, digo, podemos ir de vuelta, siempre hablo de YouTube, bueno, después voy a hablar de YouTube porque vamos a estar en YouTube a las 6 de la tarde, pero digo, fue un momento muy emotivo, todo, digo, ¿cuántas habrán llorado desde sus casos en ese momento? En el propio recinto se veía mucha emoción. Entonces, bueno, dijo, en 10 días va a presentar un proyecto y ocurrió el COVID-19. Obviamente que no estamos diciendo que sea una excusa insignificante, digo, sabemos que es algo excepcional, que es algo a nivel mundial, que acarrea crisis económica, digo, lo que ya venimos hablando tanto, ¿no? Y de sobra. Pero justamente por esta situación de emergencia social general que se da por la pandemia, este tema con importancia mayor. Totalmente, sí, sin lugar a dudas. Agostina, sabemos que tenés una reunión ahora y media, así que te... Igual, estoy bien, te avisé. Pero... Genia, total. No, quería decirte que nos cuentes hoy a las 18 cuál es la actividad, cómo podemos participar y cómo sigue esto de acá en adelante, ¿no? YouTube de la campaña, que es Camp Aborto Legal, el mismo arroba que las demás redes sociales. Invito a que nos sigan, a que activen campanita y todas esas cuestiones. Vamos a estar haciendo una actividad virtual, breve, no es muy extensa, así que les invitamos a que se tomen ese ratito para estar allí, y un pañuelazo virtual. Y a su vez, obviamente, que durante toda la jornada estemos atentos a las redes sociales, agitemos. Justamente nosotras como campaña decidimos seguir cumpliendo con el aislamiento porque, bueno, militamos por la salud y obviamente entendemos que hay que seguir cuidando la salud, y por eso no... O sea, hay lugares del país, por ejemplo, el acto de... fueron distanciamiento social, bengala, banderas, y armaron una intervención en el Monumento de la Bandera. Digo, hay actividades en todo el país, y en aquellos territorios donde sí se puede salir a la calle, están en otra fase, está habiendo intervenciones artísticas y un montón de actividades diversas, pero bueno, en este territorio no, y la actividad central de la campaña es por el YouTube a las 6 de la tarde, y que compartan esa carta abierta que sacamos, que intenta políticamente esta urgencia de la que conversábamos recién. Y bueno, quizás también agregar que esta fecha surge desde 1990 en un encuentro feminista latinoamericano en la ciudad de San Bernardo, acá en la costa argentina, y la propuesta de determinar este día como un día por el derecho al aborto de las mujeres, así se llamó en ese momento, de América Latina y el Caribe, fue justamente una propuesta que hicieron las feministas argentinas. Se construyó una declaración, la Declaración de San Bernardo, justamente por la ciudad, y entre lo que declaran en esa declaración establece este día justamente como lucha, ya te digo, en ese momento le llamaron por el derecho al aborto de la mujer en América Latina y el Caribe, y hoy hablamos de, bueno, la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, pero también para hacer ahí un breve raconto de que, como bien vos decías, la campaña existe hace 15 años, concentra esas 700 organizaciones de todo el país, y es una lucha histórica, digamos. No fuimos 2 millones el 18 de agosto solo en la ciudad de Buenos Aires, porque vale aclararlo, no era 2 millones en la ciudad, pero después en todo el resto del país había enormes movilizaciones. Exacto. No fuimos toda esa cantidad de un día para el otro y por arte de magia, sino que responde a una organización histórica y muy potente, y lo que se logró ese año fue muchísimo. No vamos a poder salir a la calle con esa masividad en lo inmediato, entonces eso no nos puede quitar de la agenda política, porque al principio de este año, en el aniversario del pañuelazo, el 19 de febrero, llenamos nuevamente la plaza de los dos congresos y el país. Entonces la masividad ya está clara, está claro que esto es una demanda de la sociedad en su conjunto, y bueno, necesitamos que urgentemente se trate este tema en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores, y se apruebe y sea finalmente ley, como tanto insistimos. Totalmente. Despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe ya. No nos pidan volver a tomar las calles. Ya se hizo. Ahora lo que se espera es un gesto político de presentar el proyecto y aprobarlo y dejarse de joder. Agostina, la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te dejamos tranqui, que estás a full. No, por favor. Son
días importantes, así que aprovechamos también para agradecerte toda la militancia, el laburo, a vos y a todas las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, como decimos siempre, educación sexual para decir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Nos vemos hoy en las redes durante todo el día y específicamente a las 6 de la tarde. Muchas gracias a ustedes y lamento que no nos hayamos podido ver. Estamos todas preparadas acá, pero se ve que la internet a veces juega malas pasadas, así que bueno, pero después a las 6 de la tarde nos encontramos en las pantallas. Ahí nos vamos a ver. Un abrazo grande. Chau, chau. Adiós. Clarísima, Agostina, Sí. Felice. Qué importante esto, me da mucha tranquilidad lo que dijo de del acuerdo o la conformidad que tienen desde la campaña con esta presentación del proyecto desde el Ejecutivo, ¿no? Como yo me había quedado un poco con esta idea de la disconformidad y no, manifestó que le parece de hecho súper importante. Que es un gesto más importante que presente un proyecto del Poder Exacto, Ejecutivo. como que entiende que es un gesto, que es un acompañamiento, esta cercanía y este vínculo constante que tienen con un montón de espacios súper importantes del Ejecutivo, como bien dijo con Eli Gómez Alcorta, con Vilma Ibarra, con Carla Bisotti. Sí. Me pareció como... Grosso, porque Sí. es un punto de vista que nosotros no lo teníamos. No. Para nosotros estaba mal Sí. que el gobierno nacional Sí, presente su o propio sea, proyecto. en lo personal quizás no, pero entendíamos que quizás las personas que venían militando hace tantos años otros proyectos, o esto a veces, ¿no? De no saber tanto cómo funciona, digamos, las leyes, esto de decir, bueno, es un proyecto o el otro, y es no, se discuten todos los proyectos presentados, este proyecto viene a sumar, Claro. no a romper o Lo a... que ya estaba, claro. Entonces me parece como súper clave, importante, necesaria, y me dio tranquilidad Sí, esta postura. sí, totalmente. la verdad. Algo importante también fue lo que dijo, porque para mí que se lo deben haber tirado. ¿Te acordás cómo nosotros, investigando sobre este tema, caímos en las voces oficiales que nos decían es necesario volver a tomar la calle para presentar este proyecto? Total, lo mismo pensé. Y ella nos dijo, se ve que también le llegó esa información Sí. a Agostina, porque dijo, la calle ya la tomamos, la popularidad de la medida ya está comprobada, es el Total. momento de aprobarla y dejarse de joder. Sí, esto, y la discusión, o sea, la discusión Ya está social dada. ya fue en Sí, 2018, o sea, todo ese, Sí, no sí. es que se pierde No. todo eso, me parece como bien, porque Sí, teníamos ¿no? un montón de data en este tiempo que no es consecuente con justamente una persona que es activista y militante hace un montón de años en un espacio que hace 15 años que está detrás de este tema. Entonces me parece que es como lo que se llama la voz no la voz correcta, ¿cómo se llama cuando...? Bueno, no me salía, pero iba a decir algo que ahora no me sale, no importa. Pero digo, que necesario, es importante. Es en definitiva lo que más importa de todos los testimonios que hemos escuchado ahora, porque es la que está ahí Tal dentro. cual, en la primera línea, sí, sin Exacto. duda. Agostina Felice, con ella hablábamos, es militante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es de la Comisión Nacional de Prensa y Comunicación, y hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Exactamente, 18 horas, entonces no se olviden, desde la página de YouTube de la campaña del aborto, que es Camp Aborto Legal, Sí. pueden formar parte de la actividad y obviamente del pañuelazo virtual, que es clave. Ahora, música, Ruido Rosa, Miedo a Caer, y en instantes nada más estaremos viniendo con el señor Gapocán haciendo Especula y Triunfarás.